la fortaleza con la que existe siempre. Y esto es lo que espera ahora el Señor, que seamos fruto que dé fruto sobre eso, ¿no? Entonces, la iglesia pasa por pruebas, muchas veces lo ha pasado por pruebas, pero sin embargo, Dios tiene, el Señor Jesucristo, tiene una plena confianza en sus hijos, en sus hermanos, en nosotros. Así que le damos gracias a Dios y en esta última jornada vamos a ver la romana, un tema muy interesante, para lo cual les voy a pedir por favor se pongan de pie para hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, porque tú nos amas, Señor, con ternura, como a cualquier. Ponemos en tus manos, Señor, toda nuestra jornada, ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que el Santo Espíritu sobre nuestro Reverendo Padre Héctor. Padre, tu Señor, derrame sobre él toda sabiduría, toda sapiencia, que nos salve por bien de ti, y que sus palabras, Señor, queden en nuestro corazón y en nuestra mente. También te pedimos por nosotros, Señor, por tu Espíritu, haga de nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu, Señor, tierra buena, removida, adorada, para que dé fruto de tu amor. Gracias, Señor, bendito sea por siempre. Te amamos, te bendecimos, por Dios, todo lo que te da. Y el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos. ¿Se escucha, no? Sí, perfecto. Bien, vamos a dar entonces el último toque a esta serie de sesiones en la cual hemos estado presentando la doctrina nuestra, la católica, como respuesta a las objeciones, ¿no? A las herejías, o quiero decir a las contradicciones, sobre algunos puntos. No todos, porque es muchísimo. Así que hoy quiero, después de hablar de Dios, hablar también del ser humano, que es bueno como católicos saber y qué debemos creer acerca del hombre, porque recuerden que todo lo que Dios ha hecho, todo, la creación, la salvación y también lo que viene desde la iglesia hasta hoy, todo es en función de quién? Del ser humano, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Todo lo que Dios ha hecho es en función de quién? El ser humano. Es como en la escuelita, ¿no? Todo lo que se hace en la escuela es en función de quién. Entonces, dice la gloria de Dios es el hombre vivo. La gloria de Dios es el hombre vivo. Y Dios es capaz de hacer todo por ver al hombre vivo. Pues entonces, quiere decir que el ser humano es la niña de sus ojos. Lo más importante después de todo, ni siquiera son los ángeles, sino los amigos. ¿Sabe quién es? El hombre. Porque fue el único que fue hecho a su imagen. Interesante. Bonito detalle que hoy vamos a tratar de entender y descubrir en esta sesión. Adelante. Para hablar un poquito antes, una extra. ¿Se logra ver? Sí. Entonces, ¿cómo hablar del alma humana? Puede ser un poco complicado, pero esta imagen creo que nos ayuda en algo a comprender eso. Seguimos. Antes de entrar a la perspectiva nuestra, quisiera presentarles un pequeño video sobre qué pensaban los filósofos y concretamente Aristóteles sobre el alma. Así que presten atención, un pequeño video, si me apaga la luz de allá, por favor, para que nos haga un poquito más de mejoría en la calidad de la lección.
Preséntale. La clase anterior vimos las diferencias existentes entre Platón y Aristóteles, y dentro de las diferencias hablábamos del alma, ¿cierto? De un alma que para Platón es un alma mortal, en cambio para Aristóteles es un alma mortal que es parte de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra existencia. Así que vamos a ver. Lo primero vamos a ver la concepción aristotélica referente a que piensa este autor. No olvidemos que Aristóteles es discípulo de Platón. Aristóteles dice que se interesa por todos los seres vivos. Se inclina por la biología. El alma que sale por arriba del cuerpo de cualquier ser vivo. Esta palabra es muy importante. Ahora vamos a explicar un poquito por qué. Aristóteles, como lo dice acá, se interesa por todos los seres vivos, no solo por los seres humanos, es decir, le interesa, como dice el segundo punto, la biología. De hecho, la mayoría de los textos que escribió Aristóteles son de biología. Aristóteles se encarga de clasificar a los seres vivos. Él hizo una clasificación, se fijó mucho en la naturaleza. Desde una perspectiva filosófica, ahora a nosotros nos interesa porque no es como nos interesa, nosotros no lo que vamos a estudiar en la biológica, sino desde la perspectiva filosófica de Aristóteles. Entonces, desde nuestra concepción, o desde nuestra perspectiva, lo que nos interesa a Aristóteles es la concepción del alma. El alma. ¿Por qué? Porque debemos entender a esta alma como algo que da vida al cuerpo. Por lo tanto, no es un elemento exclusivo del ser humano, sino es un elemento de todos los seres vivos. Eso es lo primero. El alma, para Aristóteles, es algo que da vida al cuerpo de cualquier ser vivo. Continuamos. Para Aristóteles existen tres tipos de alma. Eso lo habíamos visto en el anterior. Está el alma vegetativa o nutritiva, está el alma sensitiva y está el alma racional. Acá lo podemos ver: vegetativa, nutritiva, sensitiva y racional. El alma vegetativa tiene que ver con la nutrición, como dice en el esquema, nutrición, reproducción, crecimiento. La sensitiva tiene que ver con la sensación del movimiento y la racional tiene que ver con el pensamiento. Ahora vamos a explicar un poquito en detalle. El alma vegetativa, la nutritiva, es la que posee todos los seres vivos. Acá tenemos a las plantas, tenemos a los animales y tenemos a los seres humanos. ¿Ya? Tenemos a todos. Ella es encargada de proporcionar alimento al ser vivo. Ya esa es la labor del alma vegetativa, proporcionar alimento al ser vivo. Luego tenemos el alma sensitiva. La alma sensitiva, según el orgánico. Esta es la que permite interactuar con él. La alma vegetativa se conecta con ella. El alma sensitiva es la que permite interactuar con él. Las plantas, por ejemplo, solo poseen una vegetativa. Y por lo tanto, ante un enemigo no podemos ir. Se queda ahí, ¿cierto? No podemos vivir esa capacidad. Los animales, en tanto que sí poseen el alma sensitiva, ante un estímulo que les causa miedo, por ejemplo, pueden huir. O ante la enemiga, si hay un estímulo, ¿cierto? Y tienen hambre, y hay un animal que se mueve algo, ellos pueden atacar. Esa es el alma sensitiva. Esta interacción de poder atacar o de huir, existe la planta no la tienen. En cambio, los animales sí. ¿Gracias a qué? Gracias a esta alma sensitiva. El alma vegetativa no se interesa por la nutrición, en cambio, el alma sensitiva tiene que ver con sensaciones, con miedo.
Luego tenemos el alma racional. Acá está alma racional. Dice, tiene que ver con el pensamiento, acá lo vamos a explicar. El alma racional es el alma propia del ser humano. Se describe, ¿cierto?, en el alma vegetativa como las plantas animales del ser humano. En el alma sensitiva están los animales y los seres humanos. Y en el alma racional solamente tenemos al ser humano. Esta alma se divide en el intelecto agente y en el intelecto paciente, que lo vamos a ver después. Para Aristóteles, el alma tiene que tener muy presente el material inmortal. Para Aristóteles, entonces, el alma es inmortal. Es material y es inmortal. A diferencia del círculo de que decía Platón. No existe ningún elemento individual que sobreviva a la muerte. Eso dice Aristóteles. Ya no existe ningún elemento individual como el ser humano que sobreviva a la muerte. De esta manera, el alma es un elemento que forma parte de nuestro cuerpo. Cuando nosotros morimos, el alma también muere. Ya, ese es el elemento. El alma vegetativa, si lo vemos o tratamos de buscar las tres almas de nosotros, los seres humanos, el alma vegetativa vendría siendo como nuestro sistema digestivo. El alma sensitiva vendría siendo como nuestro cerebro y como nuestro músculo, el del movimiento. Y el alma racional sería nuestra mente, para que ustedes tengan idea. Estos elementos son materiales y desaparecen con la muerte del cuerpo. Nada de esto queda. Aristóteles lo súper claro. Acá, si nosotros morimos, nuestra alma muere con nuestro cuerpo, nuestra alma fluye. No, acá nuestra alma, cuando muere nuestro cuerpo, muere nuestra alma, desaparece. Ahora, por ejemplo, en la alma racional existen dos intelectos, que es el intelecto, como lo habíamos dicho, el intelecto agente y el intelecto paciente. El intelecto agente, para que ustedes vean y no se confundan, es un elemento inmaterial. Es inmaterial. Porque aquí puede que haya una confusión. Que sobrevive a la muerte del individuo. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Si Aristóteles acaba de decir que cuando morimos, cuando muere nuestro cuerpo, muere todo, que no haya elementos individuales que sobrevivan a la muerte. Sí, pero el intelecto agente es inmaterial. Es inmaterial. Este intelecto no es individual. ¿Qué significa eso? Que no es de cada ser humano, sino que es colectivo. ¿Ya? Existe un intelecto agente para toda la humanidad, para que lo entiendan. No es unido el intelecto agente, sino que es colectivo. Nada mío sobrevive a la muerte. La muerte, para Aristóteles, es el final de la existencia. Sin embargo, el intelecto agente es el intelecto de la humanidad y es inmaterial. De esta manera, es capaz solo de sobrevivir. ¿Por qué? Porque no es mío. El intelecto agente es el intelecto que todos lo conocen y es quien posibilita el conocimiento del intelecto paciente. El intelecto agente, que es el inmaterial, es el que todos lo conocen y ayuda a que el intelecto paciente también conozca. El intelecto paciente es un elemento particular, es mío. Cada ser humano tiene un intelecto paciente. Pero el intelecto agente es colectivo. Todos tenemos el mismo intelecto agente. Y cada uno tiene un intelecto paciente. Entonces, el conocimiento se establece a partir de la experiencia. No olvidemos que Aristóteles dice que el conocimiento parte por lo que toca por medio de los sentidos. Cuando no tiene un objeto, por eso está en el esquema, un cuadrito, para que lo vean. Cuando no tiene un objeto, el intelecto agente
proyecta sobre ahí, el intelecto agente proyecta sobre el intelecto paciente el universal del que yo estoy viendo, para que tengan idea. Por eso yo puedo reconocer una mesa, una silla, una manzana, una pera, que no está en acá, un árbol, aunque nunca lo haya visto. ¿Ya? El intelecto agente proyecta, yo capto, por medio de los sentidos, ¿no es cierto? Veo esto, se me está presentando, y lo empiezo a analizar. Veo la dulce, como dice acá, madura, sentido común, unifica la cualidad que está con los cinco sentidos. La memoria detiene y esta información, esta, la que yo estoy captando, y la imaginación elabora. Entonces empieza a unir, a unificar las cualidades. Eso es lo que hace el intelecto agente. Proyecta en el intelecto paciente, nosotros lo universal de lo que yo estoy viendo. Nosotros reconocemos el objeto universal, aquello que vemos, gracias al intelecto agente, como el mismo proyecta sobre el intelecto paciente, es el universal. Entonces, mi sentido captan las características. Mi sentido capta las características. Espero, balada, sacar algún maduro. Comienzo a trabajar, a unificar las cualidades de cada uno de mis cinco sentidos. La memoria resulta va a reunir las características y la imaginación las va a elaborar, ¿cierto? Vamos a crear la imagen desde el universal y vamos a entender a través del universal. Esto tiene forma de piedra. Eso es lo que hace el intelecto agente. Esto es una piedra, es ovalada, piedra, tal cosa. Y proyecta esta imagen sobre el intelecto paciente. Y el intelecto paciente, ¿qué hace? Reconoce y dice, sí, eso es una piedra. Y acá dice, aplica el principio universal a todos los individuos de la misma clase. De ahí en adelante, cuando yo vea una piedra, yo ya voy a saber que es una piedra. ¿Por qué? Porque el intelecto, el entendimiento paciente, hizo todo el trabajo previo. Dio las características, ¿no es cierto? Unificó los criterios, trabajó, imaginó y reconoció que esto era una piedra. Cuando yo muero, dice Aristóteles, el intelecto agente es lo único que queda, porque son estas ideas, estos conocimientos que tenemos de manera colectiva. ¿Ya? Es inmaterial. En cambio, el intelecto paciente es material. Espero, chicos, hayan entendido. Este video trataba de los niveles del alma, así que tenemos el alma vegetativa, el alma sensitiva, el alma racional y cada una de sus características. ¿Ya? Que vayan muy bien, si les gustó el like y suscríbanse a mi canal Alma Filo Rojo. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Bueno, no sé si han entendido algo. No, hablo en chino. Bueno, vamos a hacerlo sencillo. Yo puse esto porque recuerden que el tema del alma pues no es solo de abordaje cristiano. Todos han abordado este tema y también la filosofía ha estado ahí. Y entonces vamos a hacer algo sencillo. Según Aristóteles, ¿el alma existe o no? Sí, ¿no? Dice que tienen alma todos los seres vivos. Entonces miren qué bonito, ¿no? ¿Las plantas tienen alma? Claro, sí. Los animales también. El ser humano también. Lo único que no concuerda con nuestra posición parece que según Aristóteles el alma es mortal.
Te mueres y el alma se muere. Lo demás ya es chido, eso no importa, pero eso es lo básico. Pero para que vean ustedes que también desde la filosofía se habló de ese tema, y recuerden que eso fue la base para después desarrollar todo lo que viene. Recuerden que en el conocimiento nadie parte de cero, ¿no? ¿Sabían eso? Todos partimos de lo que encontramos. Y de ahí vamos mejorando, ampliando, qué sé. Seguimos. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia. Y ahí sí lo vamos a entender un poquito más. Avance, por favor, para que ya está ahí. Vamos a ver lo primero. Según Génesis 2:7, donde se habla de la creación del ser humano, está el fundamento de lo que hoy vamos a hablar. Dice: entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma. ¿Qué significa eso? El cuerpo. ¿Qué significa? El cuerpo. Dios formó el cuerpo del ser humano. ¿Qué me dice? Sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en ¿qué? En un ser viviente. ¿Qué significa ese soplo? Ese soplo es el alma. La realidad inmaterial, pero real. No olviden eso. La realidad inmaterial, pero real. Sopló en su nariz y le dio vida. Quiere decir que la materia sin el alma no tiene. Entonces angelitos ahí. Y cuando dice abajo, así el ser humano se convirtió en un ser viviente, entonces antes de ver los dogmas y ver lo que dice el catecismo, etc., ¿alguien me puede decir desde esta perspectiva bíblica qué es el hombre en realidad? El hombre es ¿algo más? El ser humano es cuerpo. Ahí está. Formó al hombre de la tierra misma. ¿Qué es eso? La materia, el cuerpo. Y sopló en su nariz. ¿Qué es eso? Alma. ¿Listo? Por el ser humano, en esta perspectiva, es ¿qué cosa? Cuerpo y alma. Eso está claro ahí, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, cuidado porque hoy en día hay muchas formas de pensar y ver al ser humano, y creo que como cristianos es bueno tener esta perspectiva clara. Siguiente. ¿Qué dice Eclesiastés 12:6-7? Está hablando a los jóvenes, porque es el último capítulo, dice: acuérdate del Creador, ahora que aún no se ha roto el cordón de plata ni se ha hecho pedazos la olla de oro. Ahora que aún no se ha roto el cántaro a la orilla de la fuente ni se ha hecho pedazos la polea del pozo. ¿Qué dices? Después de eso, dice, después que ya pase todo eso, cuando ya seas viejo, el polvo volverá a la tierra como antes fue. ¿A qué se refiere cuando dice el polvo volverá a la tierra? Cuerpo. Muy bien, ¿qué más? Y el espíritu, lean ustedes, volverá a Dios, que es quien lo dio. Saquen su libro y comprueben. A ver, saquen su libro. Vayan a las fuentes. Esto es según DHH, no sé qué dirá su libro, pero a ver, comprueben. Porque aquí lo que quiero que unamos es Génesis 2:7 con Eclesiastés 12:7. En Génesis 2:7, ¿quién dio el alma? Dios. ¿Y acá qué dice? Que esa alma va a volver a quién? Entonces, miren. Entonces, ahí es donde se entiende lo que dice Santo Tomás. De Dios hemos venido y hacia Dios tenemos que regresar. ¿Entienden esa parte? De Dios hemos venido y hacia Dios tenemos que regresar. Entonces estoy conectando Génesis 2:7 con Eclesiastés
12, 6, 7. A ver, ¿quién consiguió que lo lea? Ponle la adelante, en voz alta, en Eclesiastés 12, 6, 7. Adelante, escuchamos. ¿Nadie tiene Biblia? A ver, por favor, uno que lo tenga, que lo lea en voz alta. Ahí está. ¿Qué dice? 12, 7, nada más perfecta el 7. Después de eso, el polvo volverá a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Está viendo la versión de HH4. Ahí está, latinoamericano, ¿no? Sí, adelante. El hilo de plata no llegará. No, el 7, el 7, sí, perfecto el 7. El polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu sube a Dios que lo dio. ¿Quedó claro? ¿Sí? Listo. Entonces, ahí, por lo menos, ya tenemos dos ideas claves. Una, el cuerpo, perdón, el ser humano es cuerpo y alma. Segundo, cuando morimos, cuando llegue la vejez o la muerte, ¿qué dice? El cuerpo volverá a la tierra como fue antes, porque dice la Biblia, Dios hizo del barro, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Pues, ¿qué está diciendo? Que Dios viene y a Dios ha de volver. Esa perspectiva, por ejemplo, no la vamos a encontrar pues en Aristóteles, ¿no? Porque él está en otra dimensión, pero lo respetamos. Y lo que ha dicho no es mentira, por si acaso. Y yo sí creo que las plantas tienen alma, pero alma vegetal. Los animales tienen alma animal. Y el ser humano tiene alma divina. Las plantas y los animales tienen alma mortal. El único que tiene alma inmortal, ¿quién es? El hombre. Sí, ahora sí, Oscar. Aquí está hablando de espíritu, usted está hablando de alma. Ajá. ¿Es lo mismo, padre? Muy bien. Sí, muy bien, gracias. Ustedes tienen que entender que en ciertas ocasiones se usan como sinónimos. Pero más adelante vamos a hablar cuando Pablo habla de cuerpo, alma y espíritu, ¿qué quiso decir? Así que eso va a aparecer un poquito más adelante. Pero en este caso se usa como sinónimo. ¿Ya? Sinónimo, por favor, sí. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida del Señor. Sí, como le decía el hermano, esa cita va a aparecer más adelante y lo voy a explicar. ¿Ya? Así que aquí solamente ante su pregunta digo que en este caso espíritu está tomado como sinónimo de ¿qué? De alma. Eso. Listo, avanzamos. ¿Qué dijo la iglesia? Vamos a ver. Pero antes, hay dos o tres citas más que me gustaría que la veamos, por favor. Esta. A ver, rapidísimo. Lucas 12, 20, 21, Mateo 10, 28. A ver, colaboremos todos, por favor. ¿Quién dice yo? Con Lucas 12, 20, 21. Son dos versículos nada más. Adelante, aquí. Aquí. Sí, vale. Vaya buscando Mateo 10, 28. Lucas 10. Pero Dios que dijo: Padre loco, esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Esto vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para Dios. Esta misma noche
Dios te pedirá, ¿qué cosa? Tu alma. No quiero para que entiendan que este no es un tema ajeno. Mateo 10, 28, adelante, hermana. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Ahí no vas a entender, gracias. ¿Pueden decir qué está queriendo decir esa cita? Que el alma es. Que el alma es. No tengan miedo al que solo puede matar el cuerpo. Teman más bien al que puede matar el alma. Pero no es que lo va a desaparecer, sino está hablando de que esa alma va a vivir para siempre ¿dónde? Exacto, en el infierno, y eso significa muerte, ¿no? Pero no como entendido como desaparición, sino como una existencia que en realidad no se llamaría pues existencia según lo que Cristo ha prometido, que es el cielo, sino todo lo opuesto. Bien, Juan 11, 25, 26, adelante. Vamos a ver Apocalipsis, por favor. Jesús dijo: yo soy la resurrección. Ajá. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ahí nomás, atentos ahí. El que cree en mí, aunque su cuerpo se vaya al cementerio, su alma seguirá vivo. Siguiente. Sigue. Y el que vive por la fe en mí no morirá para siempre. y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. No está diciendo que su cuerpo no va a morir, sino se refiere al alma. ¿Sí? Listo. Y la última, Apocalipsis 24. Vi tronos y en ellos estaban sentados que hablan. Vi en tronos y en ellos estaban sentados los que habían recibido autoridad para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes le cortaron la cabeza por haber sido fieles al testimonio de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado al monstruo, ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente o en la mano. Y vi que volvieron a vivir y que reinaron con Cristo mil años. Listo. Suficiente como para entender, uno, la existencia del alma; dos, que el alma viene de Dios y vuelve a Dios; y tres, que el alma es inmortal. Listo. Creo que eso es suficiente por ahora. Avanzamos. Vamos a ver qué dice la Iglesia o qué ha dicho sobre este tema, y eso, como siempre, lo encontramos ahí en el documento del Magisterio. Dice, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Testamento enseñan que el hombre tiene una sola alma, racional e intelectual. ¿Por qué dice una sola alma? Lo que pasa es que se pensaba que el ser humano tenía una alma mientras estaba en la tierra, y cuando ya moría tenía otra alma. Pero la Iglesia dice, no, el ser humano tiene una sola alma. Pero ahora sí, para entender mejor esta parte, quiero que regreses a Génesis 2:7. ¿Para qué? Para aclarar un tema que es necesario que lo sepamos. Y ahí quiero que razonen, porque acá no es cuestión solo de creer y decir amén, sino es razonar. La pregunta es la siguiente: si Dios creó el cuerpo del primer ser humano y también creó el alma, cuando ya viene o venimos a hablar de nosotros, ¿en qué momento o a quiénes se les ha encargado la tarea de generar o dar vida al cuerpo? ¿Quiénes tienen esa responsabilidad? ¿Quiénes? Los padres. Muy bien. ¿Recuerdan cuando dice en Génesis 1:28, les dio su bendición y les dijo: tengan muchos hijos? O sea, está diciendo Dios,
El poder de dar vida corporalmente, eso se le entregó a ustedes. Entonces Dios le está dando al hombre el poder y también la tarea de ¿qué? De preservar la especie humana. Pero ahora entonces viene la pregunta siguiente. ¿Y en qué momento es que el alma empieza a existir en ese ser humano? Segunda pregunta. ¿El alma es una alma para todos? ¿O cada ser humano tiene su propia alma? Entonces, si es así, la pregunta es ahora, ¿y en qué momento el ser humano, o sea, usted y yo, en qué momento es que hemos tenido nuestra alma personal? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Exactamente. Cuando se dio la concepción, ¿ya? Cuando se dio la concepción, en ese momento Dios creó el alma personal para quién, para cada uno de nosotros. De tal manera que no hay almas gemelas, no hay almas tripartitas o bipartitas, como puede pasar en lo físico, sino que cada ser humano tiene su alma personal. Eso se entiende, ¿no? Sí. Entonces, si eso es así, abortar, ¿qué es? Solo deshacerse de un pedazo de carne y sangre, ¿qué es? Es matar a quién? A un ser humano que ya es cuerpo y alma. Y si en el cuerpo están involucrados los padres y en el alma está involucrado Dios, entonces un aborto es chocar contra Dios. No solamente contra la humanidad, sino contra Dios mismo. ¿Entienden eso? Sí. Entonces, es un tema bastante apasionante, pero también compromete mucho. Sobre todo hoy que se aborta como ir al baño. ¿Se dan cuenta? Hoy las mujeres abortan como ir al baño. Es un escándalo, pero yo he escuchado mujeres que han abortado 5 veces, 3 veces, 4 veces. O sea, ¿a dónde hemos llegado? Parecía que se ha convertido en un pan de cada día. Entonces, nuestra perspectiva cristiana y respecto a este tema tiene que cambiar. O sea, tengo que entender yo el quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Que cuando yo aborto, ¿qué estoy haciendo? Estoy matando ¿a quién? A un ser humano que ya es cuerpo y alma. Y si eso yo no lo entiendo, entonces no entendió nada. Y por eso he escogido el tema para el día de este. ¿Por qué? Porque es bonito hablar de Dios, aleluya, arriba de Dios, todo está bien, pero ahora eso tiene que aterrizar en qué? En la conclusión de esto que yo siempre digo. Si adoramos a Dios, hay que venerar al ser humano. O sea, respetar al ser humano. ¿Y eso qué implica? Entender esto y bajo esta perspectiva defender la vida humana. ¿Desde cuándo? Desde su concepción hasta cuándo? Hasta su muerte natural. ¿Desde cuándo? Desde su concepción hasta su muerte. Padre, pero si una mujer es violada, ¿también Dios le da algo? Padre, pero si es un choque y fuga, ¿también Dios le da algo? Padre, pero si estaban borrachos, estaban drogados y consiguieron también Dios da algo, ¿qué piensan ustedes? No importa cómo se dio la concepción, la vida es sagrada y Dios la prueba desde el primer instante de la concepción. Sí. Y en el caso de formación humana. A ver, usted debe estar más informado que yo sobre ese tema. ¿Se dio o no se dio? Oficialmente nadie que se haya hecho. Que se haya donado a un ser humano, pero
Ha habido, ¿no? Sí. Ha habido el intento. Los científicos dicen sí se ha hecho. Puede ser que sí lo hayan hecho. Y déjenme decir sobre ese tema, si se hizo, yo creo que Dios ha tenido que crear un alma presente. Si se hizo. Porque no te olvides lo que dice Isaías 49:14. ¿Qué dice? Tu padre, tu madre pueden olvidarse de mí, pero yo nunca. A ver, ¿qué necesita? Que tengo grabada en las manos de mí. ¿Qué significa eso? Isaías 49:14. Pero si se hizo, yo creo que Dios también ha tenido que darle su alma. Pero, ¿cómo? No estamos hablando de la población. Un momentito. A ver, primero intentamos qué es la clonación. Que nos explique, por parece que no estamos entendiendo qué es la clonación. Primero parta usted de la clonación de un animal, por ejemplo. O explíquenos, así de manera sencilla, qué es la clonación. Parece que no estamos entendiendo esto. A ver, si usted quisiera clonarme a mí, ¿qué tendría que hacer? A ver. Se puede tomar cualquier célula de su cuerpo y insertarla en contenido hacia el cuerpo. Es decir, no hay unión del espermatozoide y el óvulo, sino que se inserta ya una célula somática común. Mía. Y si eso prospera, voy a tener a alguien igual a mí. Sí. Pero ojito, ¿sabe por qué digo que Dios le daría un alma a ese ser? Porque aunque ese ser, digamos, biológicamente puede ser yo, pero ya no soy yo, es otra persona. El animal es Sí, pero por ejemplo, la oveja. Ajá. Se hizo, ¿no? Se hizo, exactamente. Entonces, aquí el tema es, si es alguien, aunque sea idénticamente, genéticamente, biológicamente igual a mí, es ya otro ser. Entonces, es el caso hipotético, pues no estamos hablando ya de lo extra, fuera de lo normal. Por eso aquí dije, y claro, hay que razonar, hay que pensar. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de cosas, claro, de cosas automáticas y ya está, no. O sea, hipotéticamente, ¿qué pasaría si a mí me clonan? Va a haber alguien igual a mí, pero ese alguien ya no soy yo, es otra persona. Biológicamente es igual a mí, pero ya es otra persona. ¿Qué haría Dios ahí? Pues seguramente va a darle su alma personal. Probablemente esto no encaja, pero pensemos, ¿no? Total, es una hipótesis, es una suposición. ¿Qué pasaría? Porque me han hecho una pregunta interesante. ¿Qué pasaría en el caso de quienes? De los que son clonados. Una buena hipótesis. En fin. Pero volviendo a lo que yo estaba preguntando, y esto lo digo ¿por qué? Porque hoy ustedes se van a dar cuenta que, según la estadística, los hijos planificados son entre el 10 y el 15%. Todos los demás es choquipunda, es alcohol, droga, engaño, violación, lo que ustedes quieran. Y entonces por eso viene la pregunta de los jóvenes, de la gente sencilla, padre, y a mí también Dios me dio mi alma, a mí también Dios me amó, yo también soy amado por Dios. ¿Y cuál es la respuesta? Y la respuesta es sí. No importa cómo fuiste concebido, lo que importa es que Dios te dio tu alma. ¿Y cuál es la prueba de que Dios te sigue amando hoy? ¿Que estás? Exactamente. Porque si vemos la segunda cita de Eclesiastés,
Esa es la que sigue. La que sigue. Porque si tu alma o tu espíritu hubiera ya vuelto a Dios, ya no estarías. Exacto. Entonces, ante la pregunta de tanta gente que se hace hoy, ¿no? Es que, ¿cómo sé que Dios me ama? ¿Cómo sé? La prueba de que Dios te sigue amando hoy es que estás vivo. No hay más. Dios no va a venir a darte un besito, un abracito para decirte te amo, una rosita, un caramelito, no. La prueba de que Dios te sigue amando hoy, en este preciso momento, es que estás vivo. Y es que lo que hizo Dios, o lo que hizo Dios el día de tu concepción, lo sigue manteniendo hasta el día de hoy. Y esa es la prueba más grande del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Ok, ¿comprendido? Listo. Entonces, cuidadito con eso, porque a veces con todo lo que vemos, con todo lo que pasa, es horrorizante. Pero ustedes, por favor, creen conciencia. Crean conciencia. Los jóvenes de hoy no han entendido qué es la vida, no han entendido qué es el ser humano. Con todo esto, en resumen, ¿qué estamos diciendo? Que el ser humano es sagrado, la vida es sagrada, se respeta. No han entendido nada de eso. Por eso abortan 5 veces, 6 veces, 4 veces. Y a veces te lo cuentan como si no es nada. Es como si hicieran competencia quién tiene más abortos. Sí, alguien quería preguntar o comentar, adelante, sí. No, ella es la secretaria, hermana. También, sí, adelante también, sí. En el dicho de algunas personas hablan de la reencarnación y dice que el alma se encarna en otro ser. Según nuestra doctrina cristiana católica, no existe reencarnación. Eso no existe. Los hinduistas hablan mucho de eso, pero nosotros no. Y lo dice bien claro: vino de Dios y vuelve a Dios. Ahí no hay nada que inventar. Ahora, quien dice yo era gato, ahora soy humano, después seré perro, no sé. Si no fueras cristiano, pues no habría problema, pero si eres cristiano, eso tiene que cambiar. Yo creo que la otra vida era no sé qué. Bueno, a veces broma se dice, ¿no? Pero eso no va, eso no va. Sí, hermano. Un amigo que me llama. Padre, usted decía que hay que abortan. Sí. Entonces van según días anteriores de alguna y siguen en la misma consciente y toda la vida. Yo no lo veo, porque Dios es misericordioso. Ese es lo que tiene. ¿Cuál sería? No sé. 70 veces la paciencia, 70 veces. Yo creo que no hay que confundir la misericordia, la bondad de Dios, exactamente, con la ignorancia de Dios. Y por eso cuando Oseas 4:6 dice mi pueblo muere por falta de conocimiento, eso nos tiene que hacer llorar a todos, porque si por algo se cometen tantos errores es por falta de conocimiento. Y por eso les estoy pidiendo, hagan bien. Recuerden que un día el Papa dijo a los jóvenes, hagan bien, ustedes hagan bien en su casa con sus hijos. Yo no sé qué harán ellos, solo te darán cuenta de Dios, eso no importa, pero tú, como un buen cristiano, di las cosas como son. Cuando ya tienes hijos de 10, 8, 9, 11, 12, 13 años, habla de los temas cada día. Porque a veces hablamos ya demasiado tarde, cuando ya abortaron. Pero si yo hubiera hablado eso cuando tenía 11 años, 12 años, tal vez hubiera sido distinta la cosa. Por eso hagan mío, pues. Hagan mío. Cuando tocan esos temas, hablen. Iluminen, no se queden callados. No, pues que a mí me da vergüenza y yo también he abortado. Está aquí. Te has equivocado, pero ¿quieres que los demás se sigan equivocando? No, pues.
No es que ya no tengo autoridad porque yo también he abortado, no puedo decir nada. ¿Quién te dijo eso? El hecho de que eres pecado significa que ya perdiste autoridad. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? ¿Se acuerdan de esa mujer a quien querían matar a pedradas? ¿Qué le dijo? Levántate, vete y no vuelvas a pecar más. Levántate. No le dijo arrástrate, vive culpándote toda la vida. No, le dijo levántate, vete y no vuelvas a hacer más. O sea, no porque usted abortó o porque cometió el pecado del aborto ya no tiene autoridad para aconsejar a nosotros, no, sino con más razón, porque usted está entendiendo ahora el valor de la vida y no quiere que más gente cometa el mismo error. Es como Saqueo, ¿no? Perdón, ¿cómo se llama él? Lázaro. ¿Se acuerdan de la palabra de Lázaro? ¿Qué le dijo? No quiero que mis hermanos. ¿Se acuerdan de la esa historia de Lázaro y el rico? ¿Cómo era? ¿Qué dijo Exacto, ¿qué dijo cuando estaba en el infierno? Que mis hermanos vengan y sufran como yo estoy sufriendo. Ya, pues eso. Él no se dio cuenta, ya murió, ya se acabó el tiempo, no tuvo la oportunidad de corregirse, de enmendarse, pero él dice, yo no quiero que mis hermanos vengan porque ellos también están en la misma situación que yo. Pues, por favor. El demonio te dice, no, tú no puedes decir nada porque tú has pecado, tú has abortado, tú no tienes cara para hablar de nada. Yo sí tengo cara para hablar porque Dios me ha salvado, me ha sacado de la nada, de la basura, y me ha restaurado. Yo sí tengo autoridad para hablar. Eso es lo que tiene que decir. ¿Sí me entienden, no? Ok. Entonces, aquí hermano, ¿sí lo tienen? De manera cosa, yo tenía una discusión con mi hermano, o sea que mi hermano, profesor protestante, o amores, veo que el ser humano puede modificar en un momento a una persona que sin nace. Dice, no, quiero revisar la tarde, me empezaba y cuando sale una estudia de ellos, decía que hay intervención. Yo no quiero decir esta Biblia no es como la Biblia, recuerda que es una Biblia creada por Dios de la Biblia. Pseudo-Biblia, así es. Listo. ¿Alguien más por ahí? Ahí la hermana. Para formar parte de la iglesia de Cristo, tengo que ser bautizada. Sí. ¿Qué me dice usted de la fecundación in vitro? Que es donde escoges un óvulo y un espermatozoide, escoges de acuerdo a las características del papá o de la mamá y de tantos óvulos fecundados que hay, que eliges a cuál vas a ponerle un útero para que tenga fecundado el bebé. Nosotros que no hemos sido bautizados porque se han quedado en la fecundación van a volver a Dios, que es el espíritu. Usted dice que tenemos espíritu desde la concepción. Y la concepción es la unión del espermatozoide con el óvulo. Pues ahí, aunque esa concepción esté congelada, déjame decirte, aunque tal vez no está escrito, tiene alma. Así es. Y si por ahí solo escogen uno y el resto lo matan, apenas esa concepción deja de ser tal, se descompone o vuelve como dice a tierra, el alma volverá a Dios. Así es. Son cosas que no están tocadas, pero hay que usar el sentido común. Hay que usar el raciocinio, como habíamos hablado de los dogmas en cuerpo. Si es inmaculado, entonces no murió. Si ya se dio la concepción, entonces tiene alma. Y aunque esa concepción no sigue su curso, y por decirlo desecha, lo botan, lo queman, lo que sea, apenas se descomponga esa concepción, el alma volverá a Dios. Pero ¿cómo será que sería un sufrimiento de un momentito. La existencia del alma no tiene nada que ver con la concepción.
sea, parece que no, ahí no me están captando. Yo no necesito ser bautizado para tener alma. Cuidado. Yo soy cuerpo y alma desde la concepción. Así nunca me bauticen, yo soy ser humano desde la concepción. Por supuesto. Pero no quita que soy un ser humano. Ah, muy bien. Pero hay que distinguir una cosa. Una cosa es el pecado original y otra cosa es el pecado contraído. Quien muere con pecado original y sin tener pecado personal, o sea, los que cometemos nosotros, quien muere solo con pecado original y sin pecado personal, ese ser va al cielo. ¿Por qué? Porque él no es culpable del pecado que ha contraído. Ejemplo, ¿qué pasa si un niño nace en el hospital y por algún problema pulmonar se muere y no está bautizado? Ese niño no se va al infierno, ese niño se va al cielo. ¿Por qué? Porque no tiene pecado personal y Dios sabe la condición en la cual ese niño está viviendo. Entonces, ahora, si alguien se muere ya siendo, por ejemplo, adulto, uno, trae el pecado original, dos, comete pecados personales, donde ha sido libre, consciente y voluntario, ahí se supone. ¿Por qué? Porque Dios le va a pedir cuentas de acuerdo a su madurez psicológica. Usted ya sabía que eso era malo. En cambio, un infante no sabe, y Dios en su misericordia le va a dar el acceso a la vida eterna. ¿Qué dice respecto a eso, por ejemplo, los que murieron, los santos inocentes? ¿Se acuerdan? ¿Ellos dónde están? Los santos inocentes son aquellos que fueron matados ¿por quién? Por Herodes de 2 años para abajo. Esos niños no van a estar en el infierno. Esos niños están en el cielo. Y es más, la iglesia los considera mártires. Sí, ¿alguien más quería preguntar? Sí, hermano. Hay otros que dicen que el alma vuelve a Dios. Y en el caso de que una persona no es pecado mortal, se condena. Esa alma va al infierno. Claro, se supone que el infierno es estar lejos de Dios. Exacto. Entonces, ¿cómo puede volver a Dios? No, momentito. Este vuelve a Dios es la predestinación universal. Todos estamos predestinados a la vida eterna. Pero eso no quiere decir, voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Todos los cachitos están predestinados a salir profesionales. ¿Sí me entienden? Listo. Pero resulta que en el camino, de los 100 que ingresaron, solo saldrán profesionales 15. Los 70 se quedaron en el primer año, segundo año, tercer año, y solo llegaron 15. Igual pasa con lo nuestro. Todos estamos predestinados a la vida eterna. Pero en el camino, cada uno elige a dónde va. O va al cielo, vuelve a Dios, o va al infierno con Satán, los demonios, etc. O va a dónde? Al purgatorio. Entonces, no quiere decir que automáticamente todos van al cielo. Dependerá qué cosa ha elegido cada uno mientras estaba vivo. ¿Sí, hermanito? Cuando una persona muere, con respecto a que nosotros, digamos, Dios nos perdona a nosotros cuando, hacemos pecamos. Pero digo también que existe, digamos, cuando estamos vivos, Él nos, cuando estamos vivos, Él dijo que cuando estamos vivos,
O sea, las personas, bueno, no mueren, pero cuando estamos vivos, es el que nos ama. Pero entonces, cuando estamos muertos, nuestra alma, bueno, pero nosotros no nos aman, hace algo así. Bueno, creo que tiene que ver con lo que yo dije, la gloria de Dios es el hombre vivo. Eso que dijo un padre de la iglesia, lo que quiere decir es que la gloria de Dios, es decir, que el mayor gozo de Dios es que el hombre llegue a la vida eterna. Eso quiere decir cuando dice la gloria de Dios es el hombre vivo. No quiere decir que de muerto no nos ama. Recuerden que la Biblia dice que tanto en la vida como en la muerte del Señor somos, a Él le pertenecemos. Entonces no es que al que muere Dios no lo ama, o que muere porque no lo ama. Ese es otro tema, ¿no? Las causas por las cuales morimos. Ese es otro tema muy amplio. Pero lo que usted dijo la ama, porque todavía ahora entiendo, claro, sí. O sea, la prueba de que Dios nos ama es que estamos vivos. Muy bien. Ok. Listo. Pero entonces, ¿qué? Si ya me morí, ¿ya no me ama? Claro, buena pregunta. Bueno, ahora lo entendí. Sí, ¿va en la misma línea? No, entonces voy a responder primero esa pregunta. Ahora sí lo entendí. Ya. Lo dije, ¿por qué? Porque uno puede decir, pero ¿cómo yo sé que Dios me ama? Entonces, tú sabes que Dios te ama en esta vida mientras tú tienes el cuerpo y el alma. Y en la otra vida, por supuesto que Dios te esté amando. Por eso te da el acceso a la vida eterna. Recuerden que la vida eterna no es un derecho. La vida eterna no es un derecho, es un don. Nosotros ya estábamos para ir al cementerio y quedarnos ahí. Y si tenemos ahora acceso a la vida eterna, no es porque no es nuestro derecho, no es porque hemos hecho huelga, no es que hemos salido de la CGTP a protestar, no, sino que Dios dice: tanto amó al mundo que le dio a su único Hijo. O sea, la vida eterna es un don. ¿Y un don por qué? Un don basado en qué? En el amor. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo, y ese Hijo nos dio vida eterna. En conclusión, cuando morimos, Dios nos sigue amando, yo diría aún más, porque nos ama, nos concede la vida. Sí. Ese concepto, padre, que cuando en esos tiempos estábamos viviendo con mayor frecuencia la diseminación, ¿cómo queda? Dice Dios, o sea, el pueblo no es el pueblo de comunidad, el pueblo es el mismo. Claro, sí. Miren, según la doctrina católica, la incineración es correcta. El catecismo lo dice que sí. Pero lo pone como segunda opción. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Es separar. No, pues el alma ya está con Dios. O está con Dios, o está con el diablo, o está en el purgatorio. Lo que queda es solo materia, no se olviden. No tiene nada que ver con el alma, es solo materia. Pero quemar es malo. Muchos pueden decir sí, no, pero lo que la iglesia dice es que se recomienda preferiblemente sepultar. En algunos casos se hace, no va en contra, pero no es lo mejor. ¿Sí? ¿Por qué no es lo mejor? Porque ahí se fuerza, pues, no sigue su proceso normal. Y cambia en un sepulcro, pues tiene su proceso y se hace polvo cuando llegue a hacerse polvo. Pero en este caso, pues no. Y además ustedes saben que cuando usted dice queman a mi cuerpo, le queman un brazo, y todo el resto se va al estudio de la medicina. En ese caso, ¿sabía eso? No quiere hacer creer que quemaron todo, no, queman un bracito. Sí, ajá. Una pregunta. Sí.
Sí. Vale. Una pregunta, a ver, ¿somos los únicos existentes en el universo o habrá vida en otro lugar? Si habría vida, tendrían que tener algo nosotros. Y otra pregunta, ¿los ángeles son alma? ¿Tienen alma? Bueno, respecto a la primera pregunta, la ciencia dice que no estamos solos, que hay mucho más. Pero yo siempre me quedo con esto: aunque haya muchos más, no se olviden que después de Dios siempre estará el hombre. ¿Listo? Yo creo que después de Dios siempre estará el hombre. Porque solo para el hombre se dijo, y Dios crea al hombre a su imagen. No se dijo para nadie, solo para el ser humano. Que eso nos haga sentir superiores y mejores. Yo creo que la verdad es la verdad. Respecto a la segunda pregunta, los ángeles son espíritus. Ya son seres inmateriales. Ya gozan de la eternidad. Pero también pueden pasar a las filas de Satán. Y ya no gozar de una eternidad saludable en el sentido de vida eterna como Dios manda, sino también una condenación eterna. Y eso es Satán y todos los demonios. Recuerden que el infierno apareció cuando Satán se puso en contra de Dios y jaló consigo a quienes, a los demonios que son espíritus del mal. Ahí comenzó el infierno. El infierno no lo creó Dios, eso lo creó Satán. Entonces, son seres inmateriales, ya gozan del privilegio y de la inmortalidad, sí. Pero no quiere decir que todos están en el mismo nivel. Y algunos han pasado al nivel de la condenación. O sea, ya han salido del paraíso, ya están fuera. Y esos son Satán compañía. Sí. A ver, he escuchado un libro de católico que decía que nosotros cuando ya un padre, un hijo, ya muere, no debemos incinerar. Y si incineramos, o sea, que si lo quemamos, la ceniza debemos tener una punta y debemos enterrar. Porque dice cuando nos viene el cielo, o sea, cuando viene el fundamento del Señor viene, bautizar a todos estos y llenar, o sea, el alma va a mostrar su cuerpo. Eso sí, eso sí también lo vamos a ver más adelante. Entonces, muchas personas botan al río, todo eso, ¿no? Y ellos se van a buscar ese cuerpo. Entonces, no se debe botar al río, no se debe enterrar. Eres polvo, y se da de polvo, y se da de polvo. Claro, esa pregunta va, por ejemplo, en la clave de: y padre, ¿qué pasó cuando el avión se cayó y después todos los humanos han sido devorados por los peces? Y han salido ya en forma de heces y ahora. ¿O qué pasará con los que han sido quemados en un incendio y no quedó nada? Pero ¿qué pasa ahí? Si Dios sacó de la nada al ser humano, también esa nada puede hacer un cuerpo resucitado, un cuerpo espiritualizado como el de Jesús, que resucitado. Pero lo cierto es que cuando venga Jesús por segunda vez, el alma se unirá al cuerpo para ir al cielo, el cuerpo y alma, o al infierno, el cuerpo y alma. Eso lo vamos a ver más adelante, sí. Y a la última para avanzar, porque ya vamos a ver. Padre, hay una pregunta. Si nosotros estamos a la espera de la segunda llegada de Jesús, en este momento los que ya han fallecido, ¿están con Jesús o infierno o también están en espera? Muy bien, buena pregunta. Cuando usted muere o alguien muere, si muere en gracia de Dios, ¿qué significa eso? Si pecó, se arrepintió y reparó el pecado, ese va al cielo. Su alma se va al cielo. Pero si pecó, se arrepintió y no logró reparar, por ejemplo, si yo aborto, me arrepiento y lloro como la Magdalena y digo nunca más, pero no logro reparar. ¿Y cómo se repara un aborto? Porque ya está muerto. ¿Cómo repara un aborto? La única forma de reparar un aborto es adoptando a un hijo para darle lo que no le di al que maté. Pero ¿qué pasa si yo nunca hice eso y me muero?
No me voy al cielo, me voy al purgatorio. Pero ¿qué pasa si yo aborté y por ahí me hablaron, yo no entendí nada, aborté 3, 4 veces, y según yo estaba haciendo lo perfecto? Pues no me voy ni al cielo ni al infierno, ¿a dónde voy? Perdón, ni al purgatorio, ¿a dónde voy? Me voy al infierno. ¿Por qué? Porque nunca me arrepentí y nunca tomé conciencia de lo grave que estaba haciendo. Ahí no hay nada que discutir, por si acaso. Por eso, cuando yo celebro la misa por un difunto, aunque la gente le diga con su cara checa, yo digo lo siguiente: ¿por qué estamos haciendo la misa? Porque aunque usted cree que su familia está en el cielo, el único que sabe dónde está es Dios. Porque puede ser para usted fue su familia la mejor persona, pero usted no sabe qué hizo realmente en mí. Porque, por ejemplo, la mujer beatísima, ¿no? La esposa beata de la casa, la romántica, que pone a su marido en un pedestal, es el mejor marido del mundo. Pero resulta que ese mejor marido del mundo ha tenido sus aventuras por acá, por allá, ha dejado hijos regados por acá, por allá, otro ha hecho abortar por acá, por allá. Según usted era el hombre ideal, pero según Dios, ¿qué fue? Y pues yo no puedo asegurar, yo no puedo decir, mi papá está en el cielo, no puedo decir. El único que va a decir dónde está es Dios. Entonces, solo te van a decir los que están en gracia. Los que han muerto en gracia. ¿Qué significa eso? Se han pecado, se han arrepentido y han reparado el mal que han hecho. A ver, ¿qué dijo Jesús a Zaqueo? O primero, ¿qué dijo Zaqueo? La mitad de mis bienes lo voy a dar ¿a quién? A los pobres. Y si a alguien le he robado, le devolveré 4 veces más. ¿Qué dijo Jesús? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Qué le estaba diciendo? Zaqueo, tú ya estás en el cielo, pero devuélveme. Él está confesando que ha robado, está confesando que ha tenido dinero de mala manera, pero a la vez está diciendo voy a dar la mitad a los pobres y al que le he robado le voy a dar ¿cuántas veces? 4 veces. ¿Se está arrepintiendo? Sí. ¿Está reparando? Sí. Entonces ya no hay nada que esperar, cielo directo. Pero lo que pasa es que en la vida muchas personas pecamos, tal vez nos arrepentimos, pero no logramos nada. Entonces por eso yo prefiero, y lo digo, a veces lo digo a la gente, ¿no? Y a veces se incomoda, pero es la verdad. Claro, nosotros oramos por nuestro hermano, y usted cuando va a una misa de difunto, en ninguna oración dice que el hermano X esté en el cielo. ¿Qué dice? Que pedimos que perdone sus pecados, que tenga misericordia. ¿Por qué? Por si está donde en él purgatorio. Pero si ya está en el infierno, así haga 100.000 misas, ya no hay nada que hacer. El muerto ya está muerto. En el purgatorio todavía están a la espera. Están en la posibilidad de pasar a donde? Al cielo. Sí. Exacto. Entonces, ¿yo cómo puedo reparar? Orando, sí. Pero si yo sé, por ejemplo, ¿no? que mi hermano, según su esposa, es un marido ejemplar, pero yo sé pues que ha tenido su trampa por ahí, ha dejado un hijo, ¿cómo se llama? Un hijo abandonado, y se murió, su esposa no sabe nada. Yo, ¿qué hago diciéndole a su esposa, oye, tu marido ha dejado un hijo? ¿Para qué? ¿Eso va a solucionar algo? No, pero si yo sé que ha dejado un hijo, ¿cómo le puedo ayudar a reparar a él esa deuda? Claro, tal vez yo, ¿no? Si sé el caso y la mujer sabe y yo lo conozco, pues te apoyo en nombre de quién, de mi hermano, ¿no? Para que esa deuda con ese hijo no quede ahí, yo te apoyo. Si nadie sabe, el único que sabe será Dios.
después de años se enteraba pero a él nunca le han dicho nada. Eso es lo que pasa. Ahí, decir, no decir, ya no arreglas. No, pero claro, obviamente, para el tema legal, para el tema de herencia, sí, seguramente. Pero ¿acaso usted cree que la otra mujer va a decir, sí, qué bueno, ha dejado bien que venga? Ese es tu problema, legal. Pero ahí, claro, obviamente no es la responsabilidad, pero ¿quién puede ayudar a ese que murió a reparar algo? Por eso, la oración. Y si ustedes se dan cuenta, en todas las misas se reza por todos los difuntos. ¿Se acuerdan? Ten misericordia de todos los que han muerto. ¿Se acuerdan? En la esperanza de qué? De la resurrección. Así no contrates una misa, la iglesia ora por todos. Eso se llama misa pro populo, por el cuerpo. Muy bien. Padre, Basta. Ya no importa. los suicidas, ¿a dónde van? Eso. ¿Qué dice el catecismo? La iglesia dice: si alguien se suicidó premeditadamente, libremente, conscientemente, sin ningún, digamos así, agente que haya impulsado su suicidio, se va al infierno. Pero si yo me suicido por miedo, me suicido por escapar de, ese es un atenuante, y Dios tendrá misericordia, no me mandará al infierno. ¿Ah? Porque si yo me mato y ya estoy cansado de vivir, sí, ya. Pero yo creo en ese caso y en ningún caso la eutanasia es aprobada. No. La iglesia dice: busca paliativos, dale calmantes, dale calidad de vida hasta donde se pueda. Lo único que puede quitar la vida es Dios, porque es el único que la dio. ¿Quién es el ser humano? ¿No dice la Biblia que Él da la vida y Él da la muerte? ¿Sí? Pero eso es un tema ya muy complejo. Listo. Avanzamos. A ver, acá dice, y a eso ya hemos visto, pero antes aquí, hablando de alma, hermanos, pero mejor lo dejo para alma, cuerpo y espíritu. Dice: la sustancia del alma racional o intelectiva no es verdaderamente por sí forma del cuerpo humano. Eso es lo que se pensaba, y acá está diciendo: quien niega eso es lo contrario. ¿Qué quiere decir cuando habla de forma del cuerpo? A ver, vamos a hablar de esta mesa. Esta mesa tiene materia y forma, ¿sí? ¿Cuál es la materia? La forma. ¿Y qué hace que esto sea mesa y que esto sea silla? Porque acá también hay materia y la misma materia. ¿Qué materia hay acá? Madera, ¿no? Los dos tienen la misma materia. Pero ¿en qué está la diferencia? En la forma. Entonces, ¿qué es la forma? La forma es aquello que hace que algo sea lo que es. ¿Cómo es eso? La forma es aquello que hace que algo sea lo que es. ¿Qué hace que esto sea mesa? La forma de mesa. ¿Qué hace que esto sea silla? La forma de silla. Entonces, si hablamos aquí y dice que el alma es la forma del cuerpo, ¿qué quiere decir eso? Aquello que hace que el ser humano sea tal es el alma. Porque no por gusto nos llamaron a los seres humanos animales racionales. Pero según la perspectiva cristiana no somos animales, somos seres humanos. ¿Y qué es lo que nos hace seres humanos? Justamente el alma. La materia es el cuerpo y el alma es la forma. Es el alma la que hace que nosotros seamos seres humanos.
Porque si nos comparamos con los animales, todo es igual, si se dan cuenta. Pero ¿qué es lo que nos hace ser seres humanos? El que tengamos alma. Listo, seguimos. Bueno, es un poquito más de lo mismo. Siga por favor. Avance. Aquí. Las almas, dice, nos manda la fe católica sostener que son, completen ustedes. En base a qué está esta parte del dogma, si se quiere. Miren, ha habido una discusión muy grande en la Iglesia sobre el tema de la evolución. ¿Quién es el autor de la teoría de la evolución? Entonces, y eso se va o se une al tema del Big Bang. ¿Saben qué es el Big Bang, no? Entonces, hay una posición muy fuerte, porque el Big Bang no es, pues, como dice cualquier posición, sino es la que tiene mayor aceptación, inclusive en el campo científico. Y junto a eso, lo que Darwin ha dejado, pues, más poderoso. Entonces, con todo eso, ¿qué ha hecho la Iglesia? Ha terminado diciendo algo que tal vez ustedes no sabían y que tal vez hoy día se van a las ganas de ustedes. El 28 de octubre del año 96, el Papa dijo, ¿quién Papa estaba ahí? Juan Pablo II dijo, si bien es cierto, podemos venir del mono, escuche esto, o de una materia preexistente, dijo, el alma sí fue creada directamente o inmediatamente por quién. O sea, ¿qué quiso decir el Papa con eso? Que si alguien sostiene que la creación como tal, así como dice la Biblia, no tiene sustento aparentemente, y quiere decir que venimos del mono, ciertamente, tras la evolución y tal y cual, eso dice el Papa después de 50 años de reflexión, es posible. Pero lo que no es posible es admitir que el alma también viene de un ser inferior al hombre. No, eso sí, el alma sí fue creada directamente por Dios. ¿Cuándo? En el primer instante de la concepción. Entonces, claro, esta postura, por ejemplo, si tenemos mente así cuadrada, pues no va a entrar. Vamos a ver como dije las ganas de las escrituras. Escándalo, ¿no? El Padre está diciendo que somos fruto del mono. Le escuchemos al Papa, pues, al Papa Juan Pablo II. Pero si entramos en lo que quiso decir el Papa, después de 50 años de reflexión, es eso. Si bien es cierto que podemos venir de una materia preexistente, considerando el Big Bang, considerando la evolución, sí, pero lo que sí no podemos negociar es que el alma sí fue creada directamente por Dios. ¿Por qué? Porque el alma es forma del cuerpo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí, hermano? ¿Va a crecer algo? No, listo. Pasamos entonces. Siguiente. Siga, por favor. Ahora, ¿qué dice el catecismo? Escuchen esto. Vamos, aquí viene lo interesante. Lo he subrayado algunas cosas que son claras. Dice, la persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser completo, a la vez corporal y espiritual. Y ahí va resaltando lo que la cita dice. Por tanto, pues acá, el hombre en su totalidad es querido, amado por quién? Por Dios. Siguiente. Dice, es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual. Entonces, vuelvo a decir, ¿qué es lo que me hace a mí ser humano? El alma. Porque si fuera el cuerpo, no tiene sentido. En todos somos semejantes a los animales. Es el alma el que nos hace seres humanos. Abajo,
Por consiguiente, no es lícito, atentos, al hombre despreciar la vida corporal, sino que por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y que ha de resucitar en el último. ¿Y por qué dice el catecismo eso? Porque ha habido tiempos donde equivocadamente se despreciaba el cuerpo. Como habíamos dicho ahora ya demasiado se cuida el cuerpo. ¿Se han dado cuenta? Ahora se desprecia el alma y se cuida demasiado el cuerpo. Ha habido una época donde se despreciaba el cuerpo y se cuidaba mucho el alma. ¿Y qué dice la Iglesia? No. Cuida tu cuerpo y tu alma. Y por eso dice, no es lícito despreciar la vida corporal. Aliméntate bien, duerme bien, haz ejercicios, mantente hidratado, cuida tu aseo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es la expresión de tu ser persona. Tu alma, ¿por dónde se expresa? Por tu cuerpo. Entonces, tienes que cuidar tu cuerpo. ¿O no? Entonces, cuidado porque ha habido también gente en realidad consagrada, monjes y tanta gente que hacen a veces abusos de su propio cuerpo, donde se castigaban, se flagelaban, se ponían en blanco, un poquito de exageraciones ahí. Pero atentos a esto. Yo creo que lo mejor es el equilibrio. Sigan. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como que, ya lo dije, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, atentos acá, sino que su unión constituye una única naturaleza. El único que es una persona, dos naturalezas, ¿quién es? Cuidado. No somos dos naturalezas, no, somos una naturaleza, constituida por el cuerpo y el alma. Siguiente. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, abajo, no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección. Lo repito lo que dije. Cuando yo me muero, mi alma se separa, mi cuerpo se va al cementerio, mi alma puede ir a tres posibles lugares. 1, cielo; 2, purgatorio; 3, infierno. Cuando Cristo venga por segunda vez, los que están en el cielo vendrán a unirse a su cuerpo y los que están en el infierno también. ¿Para qué? Para el cuerpo y alma ir al cielo, o el cuerpo y alma ir al infierno. Eso es lo que está diciendo. Y se unirá de nuevo al cuerpo, ¿dónde? En la resurrección. Y eso es el catecismo de la Iglesia, no son palabras del Padre. El catecismo de la Iglesia Católica, en el 366, textualmente dice: avanzamos. La Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. Espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural. Ahorita ya nos está dando una pista de lo que va a ser espíritu. Y que su alma es capaz de ser sobrelevada gratuitamente a la comunidad. Avanzamos. A ver, ahora sí, esa gran pregunta que se hizo sobre el cuerpo, alma y espíritu, y vamos terminando. A ver, pónganse de pie, por favor, los que están un poquito cansaditos. Hermano Gacho, una cancioncita, a ver, por ahí. No hay guitarra, ¿no? Sí. Sí, guitarra, ya, a ver, una dinámica, a ver, ¿quién es experto en eso? Cualquiera. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso.
todos. Muy bien. Estamos yendo de largo porque después hay sorpresas, hermano. Muy bien. Pues bien, aquí está este tema de qué cita es, hermana. Primera de eso. Ubícalo, Primera de Tesalonicenses. Cuando Pablo dice, ¿no?, que Dios nos conserve el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Qué quiso decir? ¿Qué significa eso? A ver, pues miren, observen ustedes el gráfico que está en pantalla. ¿Ya lo encontró? Ya lo voy a buscar con calma. Según esta dimensión, o esta visión, perdón, tenemos ahí varias cosas que aclarar. Primero, que el cuerpo, como ya sabemos, es la materia y se alimenta de lo que dice ahí, ¿no? Higiene, ejercicio, descanso, alimentos, vida sexual, etcétera, ¿no? Los exámenes de rutina, etc. Ahora vamos al alma. Esta parte de acá. ¿Qué cosa hay en el alma? Y eso quiero que presten atención. El alma es una realidad espiritual del ser humano que contiene dentro de sí, primero, la parte intelectiva, la razón. Segundo, la parte cognitiva, la voluntad. Y tercero, yo le llamaría, asociado a eso, la libertad. Entonces, en el alma están las facultades principales: el intelecto, la voluntad y la libertad. Entonces, si ustedes piensan, por ejemplo, el cuerpo es la materia. Piensen, por ejemplo, en el cerebro. El cerebro está materialmente, pero va a ser el alma el que va a dinamizar todo eso. Algo como pasa pues con el combustible. Usted se va hoy a Bogotá y se compra un carro de 0 kilómetros, pero ese carro de 0 kilómetros se va a mover si es que no hay combustible, no hay gasolina. Pues ese es el alma. Ese carro tiene un motor nuevo, un cerebro nuevo, humano, y todo lo que necesita. Pero si yo no le pongo combustible, ese carro no se mueve. Si el alma no está en el cuerpo, ese cuerpo no se mueve. No cumple el propósito que debe cumplir. Entonces, repito, en el alma está el intelecto, la voluntad y la libertad. Yo ahí de pronto en la libertad quisiera poner las emociones, aquello que nosotros vamos viendo, vamos expresando. A ver, un poquito de calma. ¿Y qué cosa es entonces el espíritu? El espíritu es una parte del alma, escuchen bien eso, que nos permite trascender, que nos permite ser seres metahistóricos. ¿Por qué? Porque esa dimensión espiritual es la que nos va a conectar con ¿quién? Con Dios. Y esa dimensión lo tenemos todos los seres humanos. Pero ustedes me dirán, padre, y el ateo lo que hace es simplemente reprimir. Es como cuando usted le dice a su hija que tiene 16 años, no te enamores. Si yo descubro que tienes enamorada, te olvidas del celular, te olvidas de no sé qué, de no sé cuánto. Delante de ti, tu hija no se enamora. Pero detrás de ti, tu hija ya está enamorada. Pues frente a ti se reprime. Detrás de ti es libre, lo que le toca, es parte de la vida. El ateo que hace lo mismo. Racionalmente, mentalmente, usando la facultad
facultad de su intelecto, o sea, usando su alma, ¿qué hace? Bloquea la parte espiritual. Dios no existe, Dios es mentira, la religión es un cuento, como dijo Marx, es un odio, lo que sea. Entonces decide vivir sin creer en Dios. Pero ese mismo ateo, ante un terremoto, ante un asalto, ante un accidente, sale la tapa del champán y ¿qué dice? Dios mío, ayúdame, perdónanos. ¿Qué pasó? Había reprimido la parte espiritual. Entonces, de ahí quiero decir que el espíritu es aquella dimensión, repito, que nos permite trascender, que nos permite aspirar a la vida eterna y que nos permite ser metahistórico, es decir, vivir más allá de la historia y del tiempo presente. Todos tenemos, sí, de tal manera que el buscar a Dios es innato. Eso no lo olviden. Ustedes me dirán, pero hay gente que no cree en Dios, pero cree en cualquier tontería, en el cacho del toro, en la pata del cuy, en la sábila, en el clavo de olor, no sé, pero cree en algo. Entonces, ese creer en, el esperar la ayuda de, el creer que alguien va a venir a iluminarme, a sostenerme, así no sea Jesucristo, así no sea el Espíritu Santo, así sea quien sea, eso es innato al ser humano. De tal manera que el hombre es religioso por naturaleza. ¿Por qué? Porque es cuerpo, alma y espíritu. ¿Se entendió o no se entendió? Ok. ¿Cómo se alimenta el alma? Perdón, el espíritu. Si le procedes. ¿Qué dice ahí? Por si se nos olvida, ¿no? Biblia, oración, obediencia, iglesia, ayuno, Espíritu Santo. Lo que es de Dios solo se puede alimentar con lo que es de Dios. No sé si lo están entendiendo. No puedo alimentar mi parte espiritual con otra cosa que no sea Dios. Ahí faltaría comunión diaria, por ejemplo, Eucaristía. ¿Entienden eso? Bueno, así. Dice Jesús, el cuerpo no sirve de nada, es el espíritu quien da vida. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy conectado con el trascendente, o sea, con Dios? El movimiento del alma va a ser en función a eso. ¿Y dónde se va a expresar eso? En lo que hago. Por eso puedo ser justo, honesto, responsable, puntual, limpio, ordenado, porque el orden viene desde arriba, del espíritu al alma, el alma al cuerpo. Pero si yo no tengo nada de eso, ¿quién está mandando? ¿Qué dice Pablo? Hago lo que no quiero. Hago lo que no quiero. ¿Quién manda? ¿Quién está comandando? El cuerpo. Cuando alguien, por ejemplo, cae en una adicción, cae en un problema sexual, adictivo, lo que sea, ahí ya no hay nada de espíritu. El alma puede ser, pero quien está señoreado ahí, enseñoreado, ¿quién es? Bueno, la carne, lo carnal. Pero por eso es importante cultivar la vida espiritual. Porque si yo cultivo la vida espiritual, lo carnal se somete a lo espiritual. Y es ahí donde yo camino correctamente. ¿Se entiende, no? Ok, listo. Avanzamos. Ahí está, un poquito más o menos desde otra perspectiva, pero no olviden que todo esto es uno solo. ¿Ya? Siguiente. Esta imagen me gusta porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dios comanda el espíritu comanda el alma comanda el cuerpo. Entonces, cuando Jesús dijo, la carne es débil,
Como dijo Jesús, oren para que no caigan en tentación. Dije, no. ¿Por qué dijo? Porque el espíritu es animoso, pero la carne es. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Si ese espíritu está fuerte, tu carne va a ser débil. Pero si el espíritu está fuerte, entonces va a haber equilibrio. Pero ¿qué pasa si no hay espíritu? O se bloquea, o se duerme, o se tira al olvido. Entonces va a haber problemas. Entonces hay que trabajar en las tres dimensiones. Siguiente. Antes de entrar a este video, que es de 4 minutos, quiero que sepan que este tema no solamente fue abordado desde la parte espiritual, sino también de la parte científica. A ver qué dice la ciencia. Solo, ¿qué cosa es el aire? ¿Cuál es el compuesto químico del aire, hermano? H2O es el agua. ¿Qué es ¿cuál es el aire? ¿Cuál es su compuesto químico? Ahora yo hago una pregunta. Si yo peso un globo vacío, ¿pesará igual si pesara un globo inflado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pesa igual o pesa un poquito más? ¿Han hecho ese experimento? ¿No? Por ahí va la cosa. Ven, presenta el video. Vamos a ver. Sí. Apague la luz y sobre eso quiere comentar el video. La existencia del alma es una gran incógnita de los humanos. Es una de las creencias a las que más aferran. Esta se suele describir como una identidad abstracta, considerada una parte material que junto con el cuerpo constituye al ser humano. La capacidad de sentir y pensar. Esto según las afirmaciones y creencias de diferentes tradiciones y perspectivas filosóficas y religiosas. Algunos científicos han investigado el tema y estas son sus conclusiones. Mi nombre es Renevaldo y esto es Atrapados en el Tiempo. El doctor de biología Jim Carman Rupert, en el año 1907, determinó que el alma pesaba 21 gramos. Llegando a esta cifra, Rupert realizaba una serie de experimentos con 6 personas moribundas, a las que restó inmediatamente después de fallecer. Con todos los datos registrados, hizo una operación matemática que tenía una medida de 21 gramos. Es decir, no todos perdieron exactamente 21 gramos. Muchos indican esta teoría es debido a que el cuerpo no investigó el factor de por qué las personas perdían ese peso, como por ejemplo el cuerpo expulsara todo el aire de los pulmones, o la pérdida de la alienígena. En cambio, nunca decidió atribuir la pérdida de peso a la separación del alma. 100 años después, 2 científicos, el doctor Stuart Hameroff y el físico Sir Robert Penrose, se unieron para responder la pregunta: ¿qué es la conciencia? La hipótesis de estos 2 científicos es la Borch-Haber, también llamada la reducción objetivo-testada. Esta establece que la conciencia del humano se origina en el cerebro por procesos dentro de las neuronas y no por procesos entre neuronas, como es la visión convencional. Funcionando mediante procesos cuánticos, es decir, de tamaño atómico y subatómico, los cuales son orquestados por estructuras moleculares llamadas neurómetros, que se localizan a lo largo de todo el citoplasma de las células cerebrales. Es ahí donde se localiza nuestra conciencia y con ello el alma.
actúan como computadoras mágicas. En el año 1990 se llevó a cabo un estudio por el físico teórico Roger Penrose y la institución del psicólogo Stuart Campbell, explicaron que nuestras almas son más que la interacción de las neuronas en el cerebro. Ellos afirman que están construidos a partir de la estructura del mismo universo y pueden haber existido desde el principio de los tiempos. Con esta teoría, la creencia egoísta del mundo y la conciencia es una parte integral del universo puede dejar de ser un simple idealismo filosófico. Lo que quiero decir con esto es que la conciencia son las vibraciones en la estructura del universo y nuestro cerebro puede codificarlas. Los científicos más que creen en la existencia del alma generalmente recurso a la conciencia de la interacción de las neuronas en el cerebro, tratando al cerebro como una computadora binaria, de cada neurona como un límite de 1 a 0, dejando nuestras decisiones y sentimientos a una necesidad física o un estímulo hormonal dentro del cerebro. El Dr. Campbell se basa en la importancia de los microtúbulos. El médico educado J. Harvard, John Lee, menciona que estos pueden ser los cerebros de las células, en particular de las neuronas que funcionan como un conjunto, ya que tienen la capacidad de responder instantáneamente a los eventos mentales y construyen y derivan constantemente estructuras elaboradas. Si los microtúbulos estropean la visión celular, aunque sea un poco, puede causar cáncer o un desarrollo. Cuando Henry estaba en la escuela de medicina, aprendió sobre microtúbulos y se preguntó cómo podían saber los microtúbulos con tanta precisión. Todo esto junto con otras características lo llevó a la hipótesis de que son el asiento de la conciencia en el cerebro y lo describió como un puente psicofísico. Otro estudio importante en apoyo de su teoría fue realizado por el doctor Robert Lee de la Universidad de Pensilvania, quien descubrió que los anestésicos funcionan sobre los microtúbulos. Para dejar inconsciente a la persona, él propone que los anestésicos inhiben los procesos cuánticos en los microtúbulos. Campbell menciona que la ciencia convencional no ha explicado suficientemente cómo funcionan los anestésicos. Con estas creencias, el Dr. Campbell sostiene que en una experiencia cercana a la muerte, los microtúbulos pierden su estado cuántico, pero la información dentro de ellos no se destruye. En cambio, simplemente abandona el cuerpo y regresa al cosmos. Él explica, si el paciente es resucitado, esta información cuántica puede volver a los microtúbulos, y el paciente dice, tuve una experiencia cercana a la muerte. Si no se revive y el paciente muere, es posible que esta información cuántica pueda existir fuera del cuerpo, tal vez indefinidamente, como un alma. Dime qué piensas al respecto. La conciencia humana solo es una computadora vecina de necesidades físicas, reacciones químicas en el cerebro, sin propósito alguno más que la supervivencia del individuo, o estamos conectados a una conciencia universal, un propósito más allá de lo que podemos comprender. Nuestro cuerpo solo es un transporte temporal. Deja tu comentario debajo del video. Si te gustó, dale like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Barro. Y esto es La luz, por favor. Y se vuelve a dónde? Al cosmos, ¿no? Perspectiva científica. Perspectiva cristiana vuelve a dónde? Bueno, listo. Bueno, en realidad todo lo que hemos hecho en estas 7 sesiones es el 1% o el 0.5% de todo. Y les agradezco su paciencia. Ya veremos qué más se puede hacer. Y probablemente se vienen otros asuntos ya más psicológicos, familiares. Y muchísimas gracias por su atención. Pues damos gracias a Dios en primer lugar y al Padre Héctor por tan
excelentes exposiciones, ¿no?, que nos han enseñado mucho. Bien, Padre, muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando, de lo que digan. Bien, no sé si las hermanas ahora saquen su lápiz y papel, por favor. Para que anote su página del padre. Es Misioneros Educadores, ¿ya? Misioneros Educadores. Muy bien. El padre tiene esta congregación, hay que apoyarlo, también de